sociedades chocando entre sí. Obviamente no se puede esperar que esta segunda sociedad, que es también generacional, pueda visualizar lo que fue la transición de la misma forma que la anterior generación. Y si os dais cuenta, solo hace falta mirar un poco las edades biológicas de esta sala para comprender que hay también ruptura generacional con respecto a la forma de entender la política. No sobre la política o antipolítica, sino sobre la forma, la concepción del mundo, las gafas sobre lo que vemos la política. Y eso afecta a los conflictos políticos coyunturales, como el de Cataluña. Y por lo tanto creo que la clave yo la señalaba en términos de participación política y no de parche. No se trata de rehuir. La política siempre es conflicto. La política es correlación de fuerzas. La política es correlación de fuerzas y por lo tanto, si tenemos a una parte que es la parte de la derecha económica y política, una derecha política encarnada en Rajoy, en el Partido Popular, pero una derecha económica que proviene de la dictadura, que la oligarquía de la dictadura sigue siendo la oligarquía en la democracia y que ha acumulado y concentrado un poder económico aún mayor que el que tenía en la dictadura y que tiene la capacidad de concienciar y de condicionar la mentalidad de mucha gente y por lo tanto es una correlación de fuerzas. Ningún proceso de negociación con esa parte puede llevar a una resolución porque creo que hay que ir a la raíz del problema y la raíz del problema significa ser radical, que es el origen etimológico del concepto radical. Por lo tanto, sí que vivimos un cambio de época y sí que creo que primero hay que hacer un diagnóstico acertado de lo que está sucediendo y pienso que los elementos que yo señalaba anteriormente, y por algo lo señalaba, porque son en los que yo creo, son los adecuados para enfrentarlo. Yo no creo que haya que caer ni en el adanismo ni en la defensa cerrada de lo que fue un modelo concreto de transición. Es que no fue la ruptura revolucionaria de la Revolución de los Claveles de Portugal, es que no se pudo vencer a la dictadura. Se hizo un pacto en la medida en que hubo muchas concesiones a la dictadura o a lo que estaba cayendo de la dictadura y eso expresa mejor que nunca en el ámbito de la organización territorial del Estado aquella transición. Por lo tanto, también hay que ser superador de aquella época, no diciendo todo se hizo mal, ni mucho menos, sería absurdo, absolutamente absurdo y además un insulto a aquellos que construyeron la democracia desde las calles, luchando desde las calles y también desde las instituciones. Sería un insulto y no podemos caer en esa realidad, pero creo que hay que hacer es un análisis que supera este espacio, naturalmente supera este espacio, pero para entender hacia dónde vamos. Por eso, elementos de segunda transición, segunda negociación, si no vamos a la raíz del problema, si en este país van a seguir gobernando los presidentes de OHL, los presidentes del Santander o el presidente del Corte Inglés, entonces vamos a seguir jugando a parchear y a cambiar caras y otras caras y cosmética sin ir al fondo del problema. Y el fondo del problema interpela sobre la democracia, o mejor dicho, sobre la falta de democracia. Sé que estos son elementos muy amplios que superan este debate, pero creo que para solucionarlo hay que ponerse unas gafas correctas de diagnóstico y yo intento desde la humildad plantear unas gafas que probablemente sean polémicas, pero que creo que son las adecuadas para entender este momento político. Juan Carlos. Sí, quería... Cuando Zapatero recibió una carta de la Troika, que nunca nos enseñó a los españoles, la leímos en sus memorias, la Troika, donde está el Fondo Monetario Internacional y que yo sepa no se presenta a las elecciones, y que llevó a que el presidente Zapatero junto con el Partido Popular cambiara nuestra Constitución. Me acordé del profesor Rubio Llorente y un artículo suyo que se titulaba "No abrir el melón constitucional". Juraría que se llamaba así. Juraría. Lo miramos. Y recuerdo que a mí me parecía ahí que estaba lleno de contradicciones porque, insisto, yo que siempre he sido muy crítico con la transición porque la analicé estando fuera de mi país y me permitió entenderla mejor. Recuerdo que no entendía que precisamente los que ensalzaban la gloria absoluta de la Inmaculada Transición, después establecieran que no abriéramos el melón constitucional porque el resultado siempre iba a ser peor. Y era un argumento siempre muy también del Partido Socialista. No abramos, no toquemos la Constitución porque se va a empeorar. Y mucha gente dentro de Izquierda Unida también participaba de ese presupuesto. No toquemos la Constitución que nos va a salir peor. Yo creo que en ese planteamiento se repetía una cosa de nuestra transición que sigue siendo hoy válida y que la veo en la propuesta del Partido Socialista, y es en lo que llamaba
en aquellos años de la transición, Alfonso Guerra, la modernización orteguiana de España, ¿no? Que él en su desparpajo llamaba: a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Pero que lo que planteaba era que iba a haber una modernización de nuestro país que iba a ser por arriba. Nosotros, los profesores de política, sabemos de un tal Huntington que decía que la movilización popular nunca debía exceder el ámbito institucional, porque si no se desbordaban los controles sobre los cambios políticos y, por tanto, la acción colectiva se podía transformar en algo incontrolable. Yo el problema que veo en todo esto que estamos planteando es que seguimos en las mismas. Seguimos en que tiene que haber un cambio controlado, en que tienen que ser las cúpulas de los partidos, en que tiene que ser una cosa como muy medidita, no vaya a ser que el pueblo tome el poder en su mano y nos asustemos. Me llama mucho la atención que en un país donde el principal partido de la oposición se llame Partido Popular, la palabra populismo se convierte como en un espantajo que no entiende que el populismo no es sino una reinvención del pueblo en momentos de crisis de la democracia liberal, cuando es incapaz de dar respuesta, por ejemplo, en nuestro país, al tema del desempleo, al tema de la vivienda, al tema territorial. Y que apelar al pueblo en momentos de crisis de la democracia liberal no es sino actualizar la política. Algunos tienen miedo a esa actualización y están haciendo un flaco favor. ¿Sabéis por qué? Porque si no la actualizas desde una perspectiva emancipadora, te la van a actualizar desde una perspectiva conservadora. Y esta cuestión políticamente correcta constante, tanto del Partido Socialista como de otras fuerzas supuestamente progresistas, de cuidado con el populismo, lo que le están entregando es Europa a la Marine Le Pen y a este grupo de gente. Y si en España nos hemos librado, a ver si lo entendemos, si en España nos hemos librado de tener un Amanecer Dorado o una Marine Le Pen, no es por la emergencia de Podemos, que no somos tan arrogantes, es por el surgimiento del 15M. Y fue el 15M, ese regalo real de nuestro país, el que cambió el relato. Y es el relato del 15M el que nos permite que las encuestas le den hoy, las encuestas solo, nosotros ya hemos dicho que no queremos mucho las encuestas, pero es lo que plantean que la posibilidad de Podemos sea una alternativa que si no sería seguramente una alternativa como Amanecer Dorado o Marine Le Pen. Por tanto, mi planteamiento, y lo sujeto a las preguntas y a la consideración del respetable, es que entendamos que después de la salida de la dictadura, quizá ya va siendo tiempo de que nos atrevamos a confiar en nosotros mismos y que quizá ya va siendo hora de que nos atrevamos a discutir durante un tiempo largo en los bares, en las calles, en las universidades, en los colegios, en la panadería, en las tiendas, a discutir de un proyecto constitucional que no sea un parche, sino que tengamos la sensación real de que estamos escribiendo nuestra propia Constitución. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta aprovechando que habéis planteado el asunto primero en términos de un debate académico y luego habéis invitado a debatir y a que el debate fuera sincero y creíble. Pues yo vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Creo que hay bastante, aunque la discusión sobre la reforma de la Constitución y sobre el federalismo no es una discusión que se tenga que plantear para solucionar el problema de Cataluña, para entendernos, yo vuelvo a insistir en que hay un número muy significativo de catalanes que en principio no están por la independencia, que están por continuar en España y que agradecerían que desde España hubiese manos tendidas políticas, que les hicieran propuestas políticas lo más identificables posibles y lo más claras posibles. Bueno, en esta línea yo quería simplemente pedir una aclaración. Porque habéis hablado de derecho a decidir de las comunidades, derecho a decidir de las naciones políticas, etc. Hay una cuestión que yo creo que es una cuestión de fondo que está ahí, y es ¿a quién le estamos atribuyendo la condición de sujeto político? Porque esto es una cuestión que con mucha frecuencia se plantea como si fuera banal en Cataluña y que en el fondo ya contiene la respuesta. Si damos por descontado que Cataluña es un sujeto político, tiene que encontrar su forma política tarde o temprano. Y si de momento no la alcanza, pues es igual. Seguiremos insistiendo hasta que alcance esa forma política que es el Estado. La pregunta es, ¿a quién, digamos, más allá de que utilicemos expresiones como comunidades, naciones políticas, etcétera, ¿a quién le estamos concediendo la condición de sujeto político? Dicho de otra manera, ¿a quién le estamos reconociendo el derecho a decidir? ¿A quién? Lo digo porque esto no es una obviedad. No es una obviedad. En Quebec no se le reconoció el derecho a decidir a Quebec
o al pueblo de Quebec, sino a los quebequeses. Es decir, no se aceptó en la famosa sentencia de la Corte Suprema canadiense que existiera un sujeto político llamado Quebec. La pregunta, lo digo porque, entre otras cosas, tendría efectos para más adelante. Si aceptamos el derecho a decidir, ¿a quién se lo atribuimos? ¿Se lo concedemos también a País Vasco, Navarra, Galicia, Baleares, Andalucía y cualquier comunidad autónoma o grupo que lo pudiera reclamar? ¿O no? ¿O cómo se determina quién es el sujeto que decide? Si os parece, contesto yo, pues fundamentalmente porque me tengo que marchar y disculpándome, contesto en primer lugar. Yo, bueno, como casi todo el mundo, todos los que venimos de las ciencias sociales, sabemos que esta es la pregunta central, la pregunta también de la identidad, y la identidad que supera al propio individuo es una identidad construida socialmente, y en tanto que está construida socialmente no hay posibilidades de establecer una frontera precisa sobre el concepto pueblo, que siempre es una identidad que nace y que también puede morir. Es decir, hay muchos pueblos a lo largo de la historia que han desaparecido. En tanto que eso es así, es obvio que no hay una respuesta nítida y que el intento de acercarse a una respuesta más o menos precisa puede convertirse en mera tautología. Si nosotros decimos que el pueblo catalán es sencillamente digamos, lo que hoy se reconoce formalmente como la Comunidad Autónoma de Cataluña, evidentemente estamos en una tautología porque esa Comunidad Autónoma de Cataluña se construyó pensando que existía un pueblo catalán y entramos en un argumento circular. Yo creo que lo que hay que empezar a reconocer es hacer una opción tomar una opción política, y una opción política es renunciar a que existe una respuesta precisa en torno a quién es y quién compone los determinados pueblos, en tanto que es una construcción social, y que yo soy más de aquellos que decían los trabajadores no tienen patria, y como no tienen patria, al final esa es la fórmula que yo creo que puede imperar. En todo caso, sí creo que hoy cabe aceptar la noción de comunidad política catalana, en tanto que la Comunidad Autónoma de Cataluña lleva mucho tiempo operando y ha ido construyendo esa identidad catalana se ha ido construyendo. Yo creo que hay que tomar una opción política que está a debate, sin lugar a dudas, como el ejemplo de Quebec y como otros ejemplos está a debate, pero mi opción ahora mismo personal creo que corresponde al sujeto político actualmente vigente, que es lo que formalmente llamamos dentro del Estado del 78 los catalanes, los que tienen ese derecho a emanciparse formalmente, teniendo presente las reservas que yo había planteado en mi intervención. Y me disculpo de nuevo porque me tengo que marchar por una situación sobrevenida y desgraciadamente pues no puedo continuar el debate. Muchísimas gracias. ¿Tú quieres decir algo de eso? Sí, aunque no es fácil, porque a mí la expresión derecho a decidir intento no utilizarla, porque yo creo que hay que intentar ser muy precisos. En Cataluña la mayoría de las personas que utilizan derecho a decidir están hablando de un referéndum sobre la independencia, que ese sí que lo entiendo más, sé exactamente qué quiere decir. Entonces, por lo tanto, y para no esquivar la respuesta, que es lo que solemos hacer los políticos tradicionales, naturalmente, yo lo que estoy planteando es una reforma de la Constitución que requiere un referéndum de todos los españoles. Y digo, cosa que me parece que no he dicho nunca y me traerá líos, si, por lo que fuera, una parte del territorio no aceptase esa reforma, la única manera de resolver el conflicto es a través de una ley de la claridad como la canadiense. No es que lo diga yo, lo peor o lo mejor es que lo dice ese Tribunal Constitucional que algunos dan ya por tan finiquitado en una sentencia muy reciente de principios de este año, si no recuerdo mal, sobre precisamente la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, que por lo tanto no da una respuesta concreta en el sentido de cerrada, pero sí que indica una metodología basada en el principio democrático y basada en el diálogo y la negociación. Y ahí viene a decir, oigan ustedes, si tienen un problema realmente de encaje que no han sabido solucionar, ustedes tendrán que pactar cómo consultar a los ciudadanos y, en función de cuál sea su respuesta, arbitrar el mecanismo político para darle salida. Y eso es lo que hicieron en Canadá.
Dijeron, primero, el Quebec no tiene derecho a ser independiente. Segundo, los quebequeses tienen derecho a ser consultados sobre la independencia. Tercero, si a una pregunta clara, una mayoría clara está a favor de la independencia, las instituciones del Quebec y del conjunto del Canadá deberán negociar. Ahora, yo también os digo, mi obsesión o mi prioridad es ofrecer una posibilidad de acuerdo para quedarse en forma de una reforma constitucional federal que sea sometida a referéndum de todos los españoles. Pregunta. Bueno, ahora os damos la palabra. Porque entre los medios de comunicación y el público empoderado. Pregunta el presidente de la mesa. ¿Quién es el sujeto político en España? Yo contestaría con mucho dolor: la Troika. La Troika. ¿Quién es el sujeto político que en España toma decisiones del calado de cambiar la Constitución? La Troika. Porque yo no he sido capaz. Nosotros no hemos sido capaces. En cambio, la Troika le ha bastado mandar un memorándum secreto para que los grandes partidos, con todo el dolor de su corazón, cambien el artículo 135 y encima nos mientan. Y salga una persona a la que respeto mucho, Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, a decir que por la organización interna de la Constitución, la reforma del artículo 135 no amerita una consulta ciudadana, porque no toca a derechos fundamentales. Vaya, he visto entrar, creo me ha parecido, a O'Donnell Orza, que él reconocía en un artículo que he leído no sé dónde, como efectivamente toda la pérdida de derechos sociales, es decir, del artículo 1 de la Constitución, España como Estado social, democrático y de derecho, se ha afectado directamente por la reforma del artículo 135. Por tanto, a tu pregunta te diría, y con dolor, te diría, pues mira, creo que el que realmente toma decisiones aquí, pues a día de hoy es la Troika en lo importante, Y luego en las cosas menos sustanciales parece que tenemos una democracia. Y lo digo sin ningún ánimo de socarronería, ni sarcasmo, ni ironía, ¿eh? Es decir, que creo que las dificultades que tiene ahora mismo este país, que yo soy profesor y nos faltan 45.000 estudiantes universitarios este año, 45.000 que no han podido pagar la matrícula, tiene mucho que ver con ese artículo 135 de la Constitución. Por tanto, yo te diría, Miquel, lo que tú planteas, que nos ahorremos un paso. Tú dices, no, vamos a buscar una solución, y si una parte del territorio dice que nanay, entonces reaccionamos. Hagámoslo antes, por una cuestión de ahorro energético. Quiero decir que asumamos que es bastante probable que haya zonas del Estado que están reclamando otro tipo de cuestiones, y parece que no queremos. Repito, yo estoy convencido, fijaos, de que yo he recibido muchos correos, que es una cosa que me da un poco de vergüenza decirlo, pero lo digo, durante la campaña electoral a las europeas, muchos correos, como muchos, tampoco miles, ¿no? Pero muchos correos de gente diciendo, si Podemos es España, yo no me quiero ir de España. Es decir, que la gente de repente estaba reconstruyendo un imaginario donde había una España diferente, donde gente que ahora mismo se quería ir, de repente parece que no tenían interés de marcharse. Y a mí eso me retrotrae otra vez, insisto, a ningún tipo de arrogancia, sino ¿por qué no le damos a la gente la posibilidad de debatir? ¿Por qué no dejamos la delegación política? ¿Por qué no le entregamos a la gente la corresponsabilidad de entender que es que en este país hay gente que quiere dotarse de espacios de autogobierno y que tenemos que entenderlo? Y que tenemos que entender, pese a que nunca haya sido posible ver en Madrid ni la televisión catalana, ni la televisión vasca, ni la gallega, a no ser que fuera de pago. Y que en las escuelas no nos han enseñado las diferentes lenguas del Estado. Y por tanto hay una dificultad pedagógica que solamente la vamos a solventar realmente asumiendo un proceso constituyente donde los diferentes pueblos de España nos sentemos. Porque fijaos que el otro es mucho más problemático. Que decidan por un lado los catalanes, los vascos, y que después sobre esa decisión nos conjuntemos. ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! ¿No? ¿No sería mucho más sensato? ¿No sería mucho más sensato realmente confrontar a las españolas y españoles y decir, nos atrevemos a un proceso constituyente con todas las dificultades que eso trae consigo? Ese es nuestro planteamiento. Lo otro queremos que son pequeños acuerdos que solamente se van a solventar, como ocurrió en el 78 entre Abril Martorell y Alfonso Guerra en restaurantes como el José Luis, donde se repartieron los cromos de artículos constitucionales, sin contar... ¿Perdón? ¿Que le parece que no es cierto lo que yo planteo? La Constitución
la Constitución secreta, Soledad Gallego Díaz y Bonifacio de la Cuadra. Cuando quiere usted, consulta los libros, porque si pone usted cara de que estoy diciendo cosas que no son correctas, lo argumenta, porque si no, uno está acostumbrado a que las afirmaciones que tienen detrás respaldo no se ponen en cuestión. Si es eso lo que usted va planteando. Un momento, por favor, un momento, por favor. Entonces... Vale, un poquito de tranquilidad, por favor. Entonces, lo que iba es que la Constitución del 78, pese a que solventó muchos de los problemas de nuestro país, pese a que nos ha traído una de las etapas más prósperas de nuestro país, pese a que representa buena parte de la identidad biográfica de buena parte de nuestra ciudadanía, entendemos que su manera de ejecutarla dejó muchos flancos abiertos. Y yo creemos que es el momento en donde asumamos que ningún artículo de la Constitución, como ocurrió en el 78, igual les parece a ustedes raros, pero uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, reconoció que hubo artículos de esa Constitución que los entregaron los militares. Esa es la Constitución del 78. Artículos dicho por Jordi Solé Tura, uno de los padres de la Constitución. Uno de los padres de la Constitución. A ver si unos eran buenos y otros eran malos. Jordi Solé Tura, reconociendo eso. Pactos, insisto, secretos, reconocido por gente, y no he leído en ningún lado ningún cuestionamiento a, por ejemplo, ese libro de Soledad Gallego Díaz y Bonifacio de la Cuadra. Por tanto, insisto, conclusión final, una Constitución que se nos dio en bloque a los españoles de una asamblea que no fue constituyente, de unas elecciones generales que no fueron convocadas como asamblea constituyente y que, por tanto, insisto, si somos lo suficientemente maduros democráticamente, podemos enfrentar eso sin ningún tipo de problema. Miquel, No, yo veo... Entre las cosas que dice Juan Carlos... Un momento, por favor, guarden silencio. Si no lo he entendido mal, habiendo ya, al menos en Cataluña, pues una porción significativa de ciudadanos que se han movilizado a favor de la independencia, habría que hacer antes de ese proceso constituyente un referéndum sobre la independencia. No sé si he entendido bien. No sé si sabrás que seguramente sí. Los independentistas utilizan mucho una expresión que dice tenemos prisa. La utilizan como hashtag. Y yo siempre digo, los federalistas tenemos mucha más, porque antes de que se puedan ir, preferiríamos trabajar para un acuerdo para que se quedasen, y por lo tanto tenemos mucha más prisa. Y de ahí la urgencia, al menos desde nuestro punto de vista, de ofrecer una reforma constitucional que permita a muchos catalanes seguirse sintiendo a gusto en España. Y por lo tanto hay un tema de demos, que decís los académicos, pero hay un tema también de política y de tiempos. Y por lo tanto, pues yo creo que de la misma manera que yo respeto muchísimo a aquellos que se quieren ir por la vía rápida, pero también pido una oportunidad para aquellos que queremos trabajar para seguir juntos a partir de una reforma en profundidad. A ver, los organizadores del acto, que son federalistas de Esquerras, han invitado a algunas personas, amigas, a tomar la palabra en este acto, así que voy a proceder a darles la palabra primero al profesor Rubio Llorente, que además ha sido aludido. El profesor Rubio Llorente tiene poco que decir, en primer lugar porque manifiestamente es un dinosaurio, pertenece a una España que al parecer ya ha desaparecido. Entonces, ¿qué voy a decir yo? No estando en el presente, ¿qué voy a decir del presente? Una precisión sola. Desde luego, yo no he escrito jamás un artículo que se llamara no abrir el melón de la Constitución. En primer lugar, porque es una expresión que me repugna. Y en segundo lugar, porque llevo defendiendo desde hace 20 años la necesidad de reformar la Constitución. Sigo creyendo en ella, en esa necesidad, y creo en la necesidad de reformar la Constitución, no de echarlo todo a rodar y abrir una cosa que se llama un proceso constituyente, que es hacer una revolución, salir del orden constitucional y hacer una Constitución nueva sin saber a dónde se va ni qué se propone. Que en esa Constitución tiene que participar todo el mundo, sin duda. Pero ¿quién niega ahora a los españoles la posibilidad de discutir de política en los bares, en los restaurantes, en las plazas o en los mercados? Si no lo hacen, será porque no quieren hacerlo. ¿Que convendría que lo hicieran? Ciertamente, convendría que lo hicieran, pero para eso no hay que negar, para eso no hay límites en la Constitución actual. La Constitución actual
se hizo por unas minorías, por unas élites. ¿Qué constitución del mundo no se ha hecho así? ¿Y qué posibilidades reales hay de hacer una constitución si no es así? Esas élites pueden reflejar mejor o peor los sentimientos difusos del pueblo, pero alguien tiene que darle forma a esos sentimientos difusos y esos alguienes son los que hacen las constituciones. Pero en fin, todo esto, no sobre este tema, que no tiene nada que ver con el federalismo, como sobre el tema de la relación entre política y economía, que tampoco tiene nada que ver con el federalismo, puedo estar en desacuerdo o de acuerdo en desacuerdo, pero siempre que se trate de opiniones matizadas y comprensibles. Yo puedo estar muy de acuerdo con que la reforma del artículo 135 fue una ligereza, pero no la impuso la Troika, la impuso el presidente del Banco Central Europeo, el señor Trichet. Y puedo estar muy en desacuerdo o muy dolorido por el hecho de que los mercados condicionen poderosamente la política de los estados nacionales. Pero ahí yo me atengo a los estudios que conozco, a los de Donny Rodrik, a los de Wolfgang Streeck, etcétera, etcétera. Y creo que, efectivamente, para hacer posible procesos de democracia más profundos y más intensos, o para afirmar con mayor energía la independencia del Estado, o para asegurar la prosperidad del país, son tres objetivos razonables, pero que no son simultáneamente obtenibles, que alguno de ellos tiene que ser sacrificado y que si uno quiere ser realista tiene que plantear las cosas en estos términos, porque como están planteadas realmente en los estudios serios. Del federalismo ha hablado solo, me parece, Miguel Iceta, y yo estoy sustancialmente de acuerdo con él, salvo en un punto. Eso de que el socialismo, uno está con el federalismo porque es solidaridad, fraternidad, no sé qué, no sé cuánto, no es verdad. Es decir, los estados más solidarios, más fraternales, más socialmente avanzados de Europa no son ninguno de ellos federales. No son federales los Países Bajos, no son federales los países nórdicos, etcétera, etcétera. Si el federalismo se nos presenta como una alternativa razonable en España, es porque estamos en España, y más concretamente porque parte de España es Cataluña. Porque si no, naturalmente no habría pulsiones federalistas en el resto de España. Eso es así, y eso ha sido así, históricamente ha sido así, y está siendo así desde la mancomunidad catalana y después a todo lo largo de la historia. Bien, recuerdo que la primera vez que se plantea el tema de Cataluña se plantea en la discusión de la Constitución de 1812, cuando mi paisano Muñoz Torrero, uno de los autores de la Constitución, después de oír un discurso de un diputado realista catalán, dice, bueno, quien entrara aquí pensaría que hay presentes varias naciones distintas y no solo una nación. De manera que esta pulsión nacionalista en Cataluña no viene de ayer, viene de largo. Y no es exclusivamente burguesa, como en algún momento sostuvo Jordi Solé en su tesis doctoral. Por cierto, ya que menciona a Jordi Solé, tengo que recordar que el principal padre de la Constitución, que consiguió eliminar o reducir al mínimo posible referéndum y estatutos en la Constitución, fue precisamente Jordi Solé como representante del Partido Comunista, porque consideraba, con toda la razón del mundo, que en general esa forma de participación directa, como demuestran los plebiscitos napoleónicos, se presta mucho a la demagogia y a la manifestación pública. Volvamos a la reforma federal. Yo la creo necesaria y creo que es una de las pocas soluciones posibles para aminorar las tensiones que se han creado en España. Yo no creo que exista el derecho a decidir. Desde luego no fue reconocido en Canadá, en el dictamen, que no es un sentencia. ¿Me he quedado sin voz? No. Porque lo que se dice el dictamen de la Corte Suprema de Canadá es que entonces, si hay una mayoría sustancial, etcétera, etcétera, hay que negociar seriamente, pero que la decisión final corresponde a las provincias.
que la decisión final exige una reforma constitucional que tiene que hacerse de acuerdo con las formas previstas. Y en el caso británico se decía que tenía que conceder la independencia, en su caso, el Parlamento británico. Pero el Parlamento británico es un ente soberano y es una regla casi invariable de la política inglesa que una legislatura no condiciona nunca las decisiones de la siguiente. De manera que tampoco era un derecho a decidir autoejecutable. Creo que, efectivamente, si hay una mayoría sólida y sustancial en Cataluña, hay que discutir eso y hay que tratar de evitar que lo que es ahora una minoría se constituya en mayoría ofreciendo alternativas posibles. Y que esas alternativas, la más verosímil, es la reforma constitucional. Hay, que no sepa, varias fórmulas sobre el tablero, la de una disposición adicional, aislada, como ha propuesto primero Miguel Herrero, después Santiago Muñoz Machado, alguna otra, y el proyecto federal que inició el PSC y después asumió en alguna medida el PSOE en el Congreso de Antequera, ¿no fue? Me parece. En Granada. De Granada. Bueno, yo esa reforma me gustaría si supiera exactamente en qué consiste. Porque el otro día se le ha dicho por una persona que habitualmente usa la lengua de madera, como se dice ahora, se le reprochó al señor Sánchez utilizar la lengua de madera al hablar de la Constitución Federal. Le dice, no, pero concrete usted qué quiere. Bueno, yo creo que hay que concretar. Creo también, para decirlo todo, que encomendar el proyecto de reforma a una subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso es un error, es una manera de huir el bulto. Que si se quiere un proyecto de reforma constitucional, hay que formular un proyecto de reforma constitucional y correr el riesgo de perder votos o no perderlos, pero hay que correr ese riesgo. Y en tercer lugar, creo que la reforma constitucional no se va a hacer simplemente por una razón de tiempo. Una reforma constitucional de esta envergadura tiene que seguir la vía del artículo 168, es decir, una vía que requiere la aprobación de 2 legislaturas sucesivas. Para que se pudiera llevar a cabo la reforma electoral en la legislatura de 2015 a 2020 o 2019, tendría que aprobarse el principio de reforma constitucional todavía en el curso de la actual legislatura. Y dado que las cosas son como son, eso quiere decir que si ese proyecto de principio de la reforma no está aprobado antes del verano, ya no se aprobará. Entonces, me gustaría que se hiciera una reforma federal. Soy un poco escéptico sobre la posibilidad de llevarla a cabo por las razones que acabo de decir, lo cual incrementa, a mi juicio, el riesgo de implosión del sistema, es decir, lo del llamado proceso constituyente. Nada más. Ahora tiene la palabra Concha Roldán, que es la directora del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Gracias. Bueno, yo sí que voy a ser muy breve, no sé si se oye bien. ¿Se me oye? Sí. Estoy aquí como federalista, estoy aquí como izquierdas, obviamente, no sé si es que se me va la voz. Y bueno, quería hacer un recuerdo de los inicios que me llevaron ahí, que fue el estudio del federalismo europeo, ¿no? Entonces, bueno, se han mencionado aquí ejemplos canadienses, pero en la mesa han mencionado también el ejemplo alemán, ¿no? Entonces, bueno, algunos de nosotros lo hemos vivido en la experiencia política de vivir muchos años allí y me parece que la idea de teoría cum praxi está muy bien llevarla también a la reflexión sobre los conceptos políticos, ¿no? Entonces, en la mesa, yo también estoy de acuerdo con el profesor que me ha precedido en la palabra, me parece que no todos habéis hablado de federalismo, quizá Miquel el que más. A mí me gustaría
oír, bueno, la pena es que se ha ido ya Alberto, ¿no? Pero quizá oírte a ti, Juan Carlos, decir alguna palabra más constructiva. Me explico. Me parece que es muy importante ese paso previo de la indignación, que yo, aunque más vieja, también he vivido. También viví el momento de Miquel de ir a votar en un momento después de la dictadura, que me parece que también fue muy importante. Pero me parece que llega un momento, después de esa deconstrucción, que lo que se pide para el diálogo, que es lo que se pedía en esta mesa, el diálogo en torno al federalismo, es una mayor construcción de conceptos políticos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría escucharte algo, bueno, voy a ser quizá un poco brusca, pero en tu discurso me parecía un poco excesivamente demagógico, y a mí lo que me gustaría, y te digo que, porque creo, ¿no?, en la posibilidad de un diálogo político, sería oír hablar más de esos conceptos que están a la base del federalismo, y si podemos acercarnos entre todos hablar, digamos, a mencionar los mismos conceptos con las mismas palabras, o hay una divergencia tan grande en los conceptos de cada uno de vosotros. Manuel Cruz os preguntaba por la idea de sujeto político. Yo creo que es muy importante y no sé si tú lo has llegado a contestar, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender más, pero me parece que es muy importante la idea del diálogo y la idea también, hablabais de ruptura generacional. Yo también he leído a otros autores alemanes, me parece que no estamos aquí para ensartar una cita tras otra. Hay autores que también hablan de pacto intergeneracional. Y entonces a mí eso me parece que de cara al futuro, porque además me dedico a la ética del futuro, también si podemos hablar de una determinada rehabilitación de la filosofía de la historia desde ese punto de vista, me parece que es muy importante hablar del futuro como pacto intergeneracional. Y no digo nada más. Y por último, tiene la palabra el profesor Álvarez Junco, y después, si a la mesa quieren contestar, y damos por terminado el acto. Todavía habla el profesor Álvarez Junco. Pues muchas gracias. Procuraré también ser breve, como ha sido con Chan. Yo también pertenezco a esa generación que ya no sé si tenemos derecho a hablar o no tenemos derecho a hablar. Pero recordaré sobre esto del pacto intergeneracional, me apoyaré en ello. Sí. ¿Se oye? Bueno, es que hay que hablar completamente pegado al micrófono. Bueno, recordaré en relación con esto del pacto intergeneracional que quien dijo aquello del plebiscito cotidiano fue Renan, y que Renan precisamente definió una nación como una comunidad que hacía pactos intergeneracionales entre los vivos, los muertos y los que están por nacer. Eso dijo. Y eso deben ser también las normas fundamentales que rijan esa comunidad. Los que hicieron la Constitución del 78, yo pertenezco a esa generación, aunque no participara en absoluto en aquella Constitución, pero tenían su momento, tenían sus limitaciones, hicieron lo que pudieron en aquel momento. Ahora hay que rehacerlo, hay que reformarlo, de acuerdo, hay que reformarlo, estamos de acuerdo en que hay que reformarlo. Pero de ninguna manera hay que partir de cero. Porque como queráis ahora partir de cero, os vais a encontrar dentro de 15 o 20 años que va a haber quienes os digan vosotros que hicisteis todo, sois los culpables de todo y hay que derribar todo lo que hicisteis, ¿entiendes? Es decir, que mejor es, no sé qué tiene que ver la República en este momento, pero vamos, sin duda en cualquier momento es bienvenida. En fin, intentemos entonces no hacer eslogans, intentemos pensar juntos, intentemos no hacer meeting, ni adoptar tono de meeting, ni elevar la voz, que es lo que no ayuda a la gente a pensar, sino que a la gente le emociona y le amedrenta, pero no les ayuda a pensar. Intentemos hacer propuestas concretas. Y dices, Juan Carlos, dices precisamente que no hacéis cosas concretas porque estáis todavía con el programa elaborándolo y que tenéis principios muy claros, pero no los detalles. Algún detalle habría que tener, habría que saber qué pensáis sobre el Senado, qué pensáis sobre las competencias que van a corresponder a cada comunidad o que deben corresponder, sobre los recursos que debe tener cada uno, sobre los organismos
arbitrales como el Tribunal Constitucional que deberían resolver los conflictos entre uno y otro. Estas cosas hay que intentar concretarlas si se quiere ganar la confianza de la gente para que os apoyo para poder participar el día de mañana en el gobierno de este país. Me inquieta un poco eso que se ha dicho de que hay que eliminar la democracia representativa y que hay que eliminar la representación y que todo tiene que ser a través de asambleas. No sé muy bien si yo he oído algo parecido de... Has dicho que el problema era la representación. La delegación. La delegación. Bueno, pues en una democracia que afecta a un país de 45 millones de personas, habrá que delegar algo. Es difícil que hagamos una asamblea de 45 millones de personas para decidir todas las cosas o para redactar una constitución. Imagínate lo que sería redactar una constitución con una asamblea en la que participaran 45 millones. En fin, que hagamos la reforma, concretemos en qué debe consistir esa reforma, y yo creo que Miquel Iceta es el que ha puesto aquí los puntos más claros sobre por dónde podría ir esa reforma, y ofrezcamos un pacto que pueda resultar atractivo para los catalanes en lugar de imponerles el españolismo por la fuerza, que en eso creo que hemos estado todos de acuerdo de que no es la línea que se debe seguir. Gracias. Sí, muchas gracias por las intervenciones. Yo creo que hay una parte de desencuentro clara, porque tengo la sensación de que ustedes quieren cambiar las cosas, pero hurtando el diagnóstico. O el diagnóstico solamente señalándolo como que hay cosas que están fallando, pero no queremos ir de dónde vienen los orígenes de estos fallos. No puede haber terapia sin diagnóstico. Entonces, yo creo que no se trata tanto de plantear, como ha hecho Miquel, 8 puntos, ahora los comento, 6 puntos, sobre qué implicaría una reforma federal de España, porque es que no es aplicable si no hay una fase previa de repedagogización de nuestro país. Es que no es en absoluto llevadero. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en vez de plantear, hay que hacer estas 6 cosas, yo planteo la intervención que he hecho, estoy intentando ir a dónde están los desencuentros. Es decir, a dónde tenemos los problemas con gente que ya no quiere hablar con nosotros. Yo no quiero que se vaya nadie de España. Es decir, yo estoy convencido de que, como decía al comienzo de la charla, de que España existe. El problema es que cada vez existen menos españoles. Y que creo que hay determinados comportamientos que lo que hacen es insistir en esa dirección. ¿Quién quiere partir de cero? No seremos nosotros, en modo alguno. ¿Quién va a partir de cero? O sea, aparte, somos, en este caso concreto, Pepe, somos profesores universitarios. ¿Dónde está que nadie... O sea, la naturaleza no da saltos, ¿no? ¿Quién parte de cero? Ni la Revolución Rusa, ni la francesa, ni ningún tipo de proceso supuestamente revolucionario. Es absurdo plantear eso. Pero lo que sí que quiero plantear es que, cuidado, porque me habéis planteado que poco menos que yo estoy diciendo frases huecas y demagógicas, pero tú, Pepe, vas y dices... Cuando plantea a alguien enfadado, grita ¡Viva la República! Y tú dices que llegue pronto. Pues podríamos haber empezado... No ha dicho eso. ¿Cómo has dicho la frase? Pues bienvenida sea su mención. Bueno, pues si decimos que bienvenida sea su mención, quizá podríamos, si es bienvenida y no malvenida, podríamos haber, por parte del Partido Socialista, no haber votado con el Partido Popular la ley de abdicación del Juan Carlos I para aforarlo. Hubiera sido un buen paso para empezar a discutir determinadas cuestiones. En la misma dirección. Pero de verdad, pero os pediría que no aplaudáis porque no es tampoco una pelea a ver quién trae, de verdad que tenemos muy pocos espacios para debatir cosas. Tenemos muy pocos espacios para debatir cosas. Yo creo que si somos capaces de ver dónde estamos desencontrados, tenemos que clarificarlo para poder construir. Es decir, yo siempre he dicho, y lo he dicho por activa y por pasiva, que yo creo que el Partido Socialista no es igual que el Partido Popular, aunque están cometiendo muchos errores similares. Y aunque sois rehenes de muchas cosas similares. Y eso es doloroso. ¿No? Eso es doloroso y os está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Socialista es un tremendo problema para nuestro país. ¿En qué se ha convertido? Y sé que buena parte de ustedes son militantes del Partido Socialista, votantes. Y creo que hay un problema de fondo, que el Partido Socialista ha perdido totalmente su referencia, hasta el punto, insisto, de cometer la tropelía de reformar el artículo 135 de la Constitución. Vayamos más a fondo también. ¿Por qué invariablemente desde el año 78 el Partido Socialista se ha opuesto a reformar la ley electoral? Porque podría haber sido un buen gesto, ¿no? Es decir, queremos cambiar cosas y ¿por qué se ha negado siempre invariablemente a reformar la ley electoral? Ah, porque se beneficiaba. Pues también parece que eso es un elemento muy de fondo de tener una concepción de la democracia muy, muy disminuida.
¿Por qué se han repartido hace 15 días los jueces del Consejo General del Poder Judicial? En un espectáculo bochornoso, donde solamente se quedó fuera UPyD. Manda narices. Manda narices. ¿Por qué cubrieron las espaldas al clan Pujol? ¿Por qué cada vez que venían a negociar, fuera el PNV o fuera Convergencia y Unió, a Madrid, la sensación que tenían el conjunto de los españoles es que solventaban su problema identitario, lo solventaban negociando algún tema de dineros? Algún tema competencial vinculado a dineros. ¿Qué sensación va a tener el conjunto de los españoles si la sensación es que se hacía mucha laraca identitaria, pero después la solventaban negociando? Hay que escuchar las loas de Arzayus, Aznar, hay que escucharlas, en aquel momento. Yo voy a hablar, si usted me permite, voy a hablar de lo que yo entiendo que tiene que ver con el federalismo. Entonces, si usted lo que plantea es que la discusión federal es una cuestión de leyes, yo le digo que no comparto ese planteamiento. Y aquí se ha planteado hace un momento, poco menos, que legalidad y legitimidad coinciden, y eso pertenece a otros momentos de la historia. Es decir, legalidad y legitimidad no coinciden. Y quizá una de las cosas que podríamos discutir aquí, que estamos casi en petit comité, podríamos discutir si la convocatoria de ese falso referéndum lo podríamos haber analizado aquí y ver que seguramente tenemos diferencias. ¿Cómo podemos entender que en una Constitución que no te deja hacer una consulta, esa Constitución tan maravillosa no te deja hacer una consulta de este tipo, no te lo permite? Y de repente hay gente que estaba planteando, para que ya los pocos que faltan se terminen de hacer independentistas, quieren hacer una querella a Artur Mas. Y ya si lo encarcelan ya, olvídate, a ver cómo reconstruimos todo eso. Esas son cosas que afectan directamente a la posibilidad de una propuesta federal en nuestro país. Y por eso creo que son las que hay que hablar. ¿Entendemos que lo que ocurrió el domingo en Cataluña fue desobediencia civil o fue otro tipo de cuestión? Porque eso también creo que sería relevante. Yo lo veo como un elemento de desobediencia civil que debiera servirnos al conjunto del Estado para entender que la desobediencia civil, siempre y cuando sea desobediencia civil pacífica, o sea, no violenta, que tú lo que pidas, lo pidas no para ti, sino para el conjunto, y que asumas las consecuencias de tus actos, creo que es un buen paso de avanzar en nuestra democracia. Fíjense ustedes, decía el profesor Rubio Llorente, que las dificultades de una reforma constitucional son enormes, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. ¿Y que haya casi 1 millón de jóvenes fuera de nuestro país? ¿Y que haya casi 400 desahucios diarios? ¿Y que haya un 23% de paro? No, es que, de verdad, usted puede decir, no, es que eso es demagogia, no, es que se nos ha roto el país. Es que tenemos el país roto. Y ustedes dicen que no, que es que ¿qué Constitución sirve si mi país está roto? ¿De qué sirve si mis alumnos del año pasado no han podido pagar la matrícula este año? ¿De qué sirve si tengo que tragarme que desahucian a una señora de 85 años? Y ese tipo de cuestiones que no son demagógicas, son reales. Al mismo tiempo que han subido un 24% los millonarios en mi país. ¿Dónde está el dinero de la reforma de la sanidad? ¿Dónde está el dinero de las pensiones? Resulta que si la gente de Podemos dijera, y vamos a dedicar propuestas concretas, yo les digo a ustedes, vamos a dedicar 140.000 millones a construir una banca pública. Ustedes dirían, claro, los bolcheviques estos, los rojos de siempre. Aquí hay gente que está de acuerdo, seguro. Pero lo que yo planteo es que ya hemos gastado 140.000 millones en rescatar la banca y encima es privada. Por tanto, parece que no sería muy de locos que si nos hemos gastado 140.000 millones en rescatar la banca, quizá pudiéramos a la banca exigirle cosas. Juan Carlos, termino. Jordi Solé Tura, antes de morir, dijo que uno de sus grandes errores en la Constitución, él lo interpretó, fue por el peso del franquismo negarse a que la participación popular tuviera más peso. Usted ha dicho que ahora mismo podemos discutir en los bares. No. ¿Por qué se ha discutido la consulta en Cataluña? Porque el gobierno de Artur Mas, de una manera bastante prepotente, ha dedicado dinero de todos solamente para la consulta, que es una de las cosas que tengo absolutamente clara. O sea, la consulta también ha funcionado porque ha tenido el músculo institucional de Artur Mas, por supuesto. ¿Hubiera sido posible sin ese músculo social? Pues seguramente el resultado no hubiera sido igual. Por tanto, fíjense, creo que hay un impedimento real a que discutamos determinadas cuestiones si no se alienta de manera institucional. Y por tanto, lo que estoy planteando, una vez más digo, sí, tenemos la madurez política suficiente de la etapa de mayor prosperidad política y económica de nuestro país, ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad de discutir los elementos federales que planteaba él y que van mucho más allá? Porque de nada me sirve que planteemos, vamos a aumentar las competencias del lugar porque se me genera un incendio en otro.
Porque si tú planteas una España asimétrica, que es real, porque nuestro país es asimétrico, si no lo explicamos a través de una discusión, se nos monta un incendio en este país. Y yo no quiero un incendio. Yo quiero que la gente sea consciente de que hay hechos diferenciales en nuestro país y que lo entiendan. Por tanto, de nada me sirve hacer una lista de 6 asuntos, sin más, si la gente no los entiende. Hay algunos asuntos que podemos estar de acuerdo, pero empezaría al revés. En vez de decir a la gente que querría un Bundesrat o un parlamento federal tipo alemán, diría, ¿queremos una reforma constitucional? Porque todo el mundo entendería que tiene que haber una reforma constitucional. Y a lo mejor a partir de la necesidad de una reforma constitucional podríamos ir a una reforma como la que tienen, a un sistema electoral como el que tienen en Alemania. Pero el planteamiento sería al revés. No sería plantear estas son mis propuestas federales, sino vamos a abrir una discusión y abriendo esa discusión, estas son las propuestas que someten a la ciudadanía a los diferentes partidos. Y profesor Rubio Llorente, luego le enseño un artículo. Miquel. Sí, intentaré ser muy breve. Yo cuando hacía referencia a los valores, es que para mí el valor de la fraternidad liga mucho con ese federalismo de convivencia de identidades distintas. Quizá como, no sé si como primicia, pero que sepáis que hoy la dirección del Grupo Socialista ha decidido votar mañana favorablemente a la propuesta de Izquierda Unida para reformar la reforma del artículo 135 de la Constitución. 3. Se hablaba... No sabían que lo había pedido Juan Carlos, lo han hecho antes. Se hablaba de la posibilidad de la disposición adicional. Yo he de decir que a mí, si sirviera para resolver el problema, como tengo mucha más prisa, pues estaría dispuesto, pero yo prefiero la reforma federal. Prefiero, más que buscar un encaje singular de una comunidad, hacer una reforma general que atienda a los problemas de todos y sirva también para buscar ese encaje. Por lo tanto, apearme de la reforma federal completa me costará. Por penúltimo, concretar la reforma y presentarla, nos incitaba el profesor Rubio. Pues habrá que hacerlo. De todas maneras, profesor, para no darle la razón en todo, no. El documento que hizo el Partido Socialista en Granada, pues hombre, déu-n'hi-do que decimos en catalán. Es decir, que aquí se precisa, la verdad es que luego le cuesta a veces seguir precisando tanto, pero habrá que hacerlo sin duda. Y por último, el 9N. Hombre, yo no estoy de acuerdo que el 9N fuera desobediencia civil, porque una desobediencia civil patrocinada por un gobierno es otra cosa. Ahora, también para explicar un poco nuestro tránsito en todo esto, nosotros, que nuestra posición es verdad que es compleja y muchas veces matizada y a veces también difícil de entender. Votamos una ley de consultas, dijimos que no servía para esa consulta y por lo tanto ya anunciamos que esa consulta sería suspendida. Pero cuando el presidente de la Generalitat decidió cambiarla por otra cosa, nosotros aconsejamos públicamente que no fuera impugnada, porque es verdad que hay que dar cauce a la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos y muchos participaron en ese proceso participativo por eso y nos hemos manifestado en contra de la querella presentada por la Fiscalía. Por lo tanto, en fin, nuestra posición en esto es la que es. Pero sin duda tenemos un reto en Cataluña y es la existencia de un sector amplísimo de gente, yo no sé si mayoritario o no parece, si hacemos caso de la propia consulta del 9 de noviembre, pero que ha manifestado a las claras que así no quiere seguir. Y entonces yo creo que desde la política tenemos la obligación de establecer, de mirar, de hablar, de estudiar, de debatir mecanismos por los cuales una mayoría pueda querer seguir estando. Si en algún momento constatásemos que eso no es así, habrá que buscar la mayor, que es la que el propio Tribunal Constitucional señalaba, que es una ley de la claridad para hacer una consulta, pero ya no para decidir, sino para saber si hay una mayoría de catalanes que sencillamente quiere irse. Y no aplaudáis, porque yo no quiero irme. O sea que bueno, intentemos lo de la reforma primero, porque tenemos más prisa. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Miquel Iceta, a Juan Carlos Monedero y sobre todo a Federalistas de Esquerras que hayan organizado este debate en Madrid. Yo les animaría a seguir organizando debates de este tipo porque he visto que, en fin, ha despertado un gran interés y bastante apasionamiento y me da la sensación de que hay gente que se ha quedado con muchas ganas de participar, así que si organizan más debates, pues estaremos encantados de acogerles nuevamente y a lo mejor hay más posibilidades para hacer un debate más amplio. Muy bien, gracias. Pues no lo sé.